You would think if a man sincerely repents on what he done wrong, that he might get to go back to the time that was happiest for him and live there forever. Would that be what heaven's like? I just about believe that very thing. Hola, me llamo Juan Sebastián Sánchez Correa. Soy estudiante de noveno grado y hoy les presentaré algo a lo que llamaré reseña sobre mi libro elegido, La Milla Verde. Comencemos. El Pasillo de la Muerte, La Milla Verde, The Green Mile en inglés o Milagros Inesperados, es una novela del género suspenso y fantasía escrita por el reconocido autor contemporáneo Stephen King. Originalmente publicada en 1996 en los Estados Unidos, el texto se distribuyó en 6 tomos de carácter mensual, de agosto hasta marzo del mismo año, representando una sorpresa para el autor, que no esperaba lo que él califica como la fantástica acogida por el público y los críticos. Tal fue su acierto, que para el mismo año de publicación fue galardonada con el premio Bram Stoker a Mejor Novela. ¿Qué es el Bram Stoker? Un premio en honor al autor de Drácula, en el que se basó su nombre, otorgada por la Asociación de Escritores de Horror, o WHA, en sus siglas en inglés, a las mejores escrituras de obras de horror ficción. Bravo, Stephen. Enfocándome en el carácter físico del libro, esta es la segunda edición del texto, publicada en 1997 por la editorial Plaza y Janés Editores, distribuida por Círculo de Lectores y traducida por María Eugenia Ciocchini. Posee 380 páginas, incluyendo prólogos y páginas de portada. La historia ocupa 368 en total. 12 páginas para aumentar tu orgullo ante los demás. Esta edición, la segunda de las 8 existentes, recoge los 6 tomos, lo cual es bastante especial, considerando lo reacio que King se presentó hacia este formato. En las palabras del autor, este volumen, una edición rústica más asequible... ¡Pausa! Solo como aclaración. La encuadernación en rústica o a la rústica, conocida popularmente como encuadernación de tapa blanda, es un tipo de encuadernación en la que el libro cosido o encolado está forrado simplemente con una cubierta de papel o de cartón generalmente fuerte, aunque no necesariamente rígida y encolada al lomo. Siguiendo con lo dicho, parecía mejor. De modo que aquí está, prácticamente igual a la versión original. Para mi suerte, una pequeña carta firmada por el mismo King hacia el 6 de febrero de 1997 realizaba el rol de introducción, relatando lo que podría llamarse contenido inédito en cuanto a la elaboración de la novela. Esta comienza así. Sufro de rachas de insomnio, cosa que no sorprenderá a quienes hayan leído la novela donde cuento las aventuras de Ralph Roberts. No pierde tiempo ni para deslizar una pequeña propaganda. De modo que siempre procuro tener historias en la mente para aquellas noches donde no consigo conciliar el sueño. Me cuento estas historias mientras estoy acostado en la oscuridad. Las escribo mentalmente como haría en una máquina de escribir o en el ordenador, volviendo atrás con frecuencia para cambiar palabras, añadir ideas, eliminar frases, elaborar diálogo. Después de la quinta noche, me conozco de memoria los párrafos enteros. Puede que esto parezca una locura, pero resulta relajante. Y como forma de matar el tiempo, es infinitamente mejor que contar ovejas. En la carta, Stephen relata que El Pasillo de la Muerte nació como uno más de sus múltiples proyectos inconclusos. Poseía algunas similitudes con la versión final, pero nunca terminó de convencerle. Después de un largo año retomó el proyecto, esta vez con mayor motivación, aunque siguió representando una prioridad secundaria, ya que el autor se encontraba en medio de la adaptación de una de sus obras, El Resplandor, para la televisión. Ahora lo haré por él. No he leído el libro, pero puedo asegurar que su película es más que una buena inversión de tiempo. El factor decisivo sucedió cuando su representante en el exterior le propuso la idea de publicar por secciones, inspirada por Charles Dickens, lo que lo llevó a tomarse el proyecto con mayor seriedad. Después de sufrir por las fechas de entrega y el temor por los anacronismos, finalmente logró publicar la novela. Lo demás ya lo conocen. Ya han oído las palabras del hombre, pero ¿qué saben de él? Nacido en Portland, Maine, estado por el que sin duda siente una afición especial, Stephen Edwin King, considerado el rey del terror, es oficialmente un novelista, guionista, columnista, productor y director, además de graduado en el estudio de la lengua inglesa en la Universidad de Maine, Orono. La estructura de sus relatos se caracteriza por reflejar eventos de su vida, como un accidente automovilístico que casi acaba con esta, muerte de amigos, adicción a sustancias psicoactivas, que ya superó, o su periodo como profesor, además de reflejar en muchos casos
etapas oscuras o deplorables de la cultura estadounidense como una crítica sutil. Se caracteriza por inspirar opiniones variadas en cuanto a su contenido, y en pocas palabras, es amado por el público lector, que lo ve como un ingenioso y hábil en el uso de herramientas para el suspenso, pero criticado en su mayoría por expertos y críticos literarios como demasiado comercial y solo un autor inicial o de aperitivo o una puerta para el ingreso a la literatura más seria. Su interés por la lectura y escritura comenzó cuando era muy joven. Una vez encontró algunos libros de terror y suspenso de su padre en el desván de la casa de una de sus tías. Entre estos figuraba El que repta en el umbral, de H. P. Lovecraft, el cual representaría una gran influencia para el estilo de su escritura en el futuro. Con 200 escritos a su nombre, algunos con el seudónimo de John Sweden o Richard Bachem, del cual anunció su muerte por cáncer terminal y realizó su entierro una vez se descubrió su verdadera identidad, Stephen King posee el Guinness Record del escritor con más adaptaciones cinematográficas en la historia. Además, es dueño de múltiples reconocimientos artísticos, en los que figuran, por ejemplo, 3 premios Bram Stoker a Mejor Novela e Historia No Ficcionaria, el Premio Nacional del Libro en los Estados Unidos en 2003, Medalla Nacional de las Artes, dada por el mismo presidente de los Estados Unidos, el cual representa el más alto honor que un artista puede alcanzar en ese país para 2004, o 2 premios Grand Prix l'Imaginaire. Algunas de sus obras, porque no pienso mencionar las 200, son It, Cementerio de Animales, La Danza de la Muerte, El Resplandor, El Visitante, Misery, Carrie, El Misterio de Salem Slot, evidentemente El Pasillo de la Muerte, La Larga Marcha, La Torre Oscura, y su serie, que se divide en El Pistolero, La Llegada de los Tres, Las Sierras Baldías, Magos y Cristal, Lobos de Calla, Canción de Susana, La Torre Oscura y El Viento por la Cerradura. El Cuerpo, Christine, La Cúpula y Las Cuatro Estaciones, entre otros. Entre sus inspiraciones literarias figuran Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, J.K. Rowling, Shirley Jackson y John D. MacDonald. En cuanto a sus ideologías, espero se contenten con la siguiente frase. Fuentes confiables revelan que Donald Trump es en realidad Cthulhu. El peinado absurdo no es absurdo en absoluto, oculta los tentáculos. Ahora, tratando por fin el tema del que el video debe hablar, ahondemos un poco en el argumento del Pasillo de la Muerte. Antes que nada, cabe agregar como un detalle que el libro tiene una adaptación al cine realizada en 1999 y dirigida por Frank Darabont, que cuenta con la participación de Tom Hanks y es considerada una muy buena película. Todo ocurrió en 1932, cuando la penitenciaría del estado aún estaba en Cold Mountain. La silla eléctrica también estaba ahí, por supuesto. Así comienza el libro, introduciéndonos a una historia que gira en torno a 2 secciones dentro de la vida del personaje principal, Paul Edgecombe, un ex jefe de carceleros anciano, residente de un asilo, que relata mediante textos de sus memorias lo ocurrido en el extraordinario año de 1932 dentro del bloque E, que albergaba a los condenados de muerte de la penitenciaría del estado de Louisiana, Cold Mountain. Edgecombe escribe sus memorias para su compañera en el asilo, Elanie, justificando como punto principal el hecho de intentar recordar lo ocurrido, con temor a que se perdiera por siempre de su memoria. El señor Edgecombe escribe lo vivido en la Milla Verde, modificación dada el nombre La Milla Final, que llevaban los pabellones de los condenados a la pena capital, debido al tono verde deslucido del suelo que cubría el pasillo. El despreciable Percy Wetmore, guardia emparentado con un político, decidió usar su posición para hacerle la vida imposible a los demás. La grotesca ejecución de Edgar de la Croix, el brillante ratón cascabel, la llegada de William Wortham o Billy el Niño y John Coffey, como la bebida pero sin escribirse igual, fueron los eventos más representativos de ese año. Coffey, un negro de grandes proporciones y con un comportamiento demasiado inocente, al punto de considerársele bruto, es un hombre condenado por la presunta violación y asesinato de 2 niñas, aunque no hubiera pruebas contundentes para demostrarlo. Que no se me malinterprete, se le encontró con las niñas muertas y violadas en los brazos, pero nunca se llevó una investigación seria, o por lo menos eso es lo que defiende el libro. El hombre representa un elemento crucial para el desarrollo de la historia, produciendo los increíbles hechos que marcan la vida de la mayoría de los personajes relacionados. Además, funciona como un punto de partida para la crítica hacia el racismo e injusticia desarrollada por Stephen en el relato. Será el rol de Paul, junto a sus compañeros, el de lidiar con los sucesos del bloque E, de develar el misterio que rodea al enigmático Coffey, que resultará difícil de creer, y terminará por colisionar a estos contra la impotencia y pena ante su final.
Hola, mi opinión sobre el relato, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Diría que, como en otros textos que he leído de Stephen King, eso puede sonar un poco rebuscado, pero me tomé el tiempo en el guión. Logra darle una apariencia común y cotidiana al relato, mientras agrega características fantásticas que interactúan con la trama sin perturbar el equilibrio de la naturaleza real de la historia. Se puede comprender y familiarizarse con el personaje y lo que lo rodea gracias al particular estilo de la escritura que utiliza, sin alcanzar o tocar el límite de resultar altisonante o grandilocuente. Es irónico que use esas palabras. Además, como mencioné antes, el explorar la injusticia y las cuestiones raciales de la época le da un punto extra a la calidad del relato. Sobre todo lograr sensibilizar al lector, tocar sus fibras internas con el final tanto de John Coffey como de Paul Edgecombe, que resultó una sorpresa personalmente un poco grata. Con sinceridad, puedo asegurar que es una novela ligera y placentera, de esas que puedes acompañar con una cómoda silla y sumergirte en su trama por horas, ya que cada capítulo, como dice King, posee su propio mini clímax que incita a continuar con la lectura. No quiero aparentar arrogancia y espero no ser colgado por mi calificación, ya que es una simple opinión de un aficionado, pero le daría un 8.5 de 10, ya que he leído otros textos del autor y los podría poner por encima de este incluso después de las bonitas palabras que le acabo de dedicar. Espero que les haya agradado este proyecto y mi intento por captar la esencia de este relato resultó ser más complicado de lo que me llegué a imaginar, pero puedo afirmar que pasé unos buenos momentos encerrado en mi closet, grabando y durmiendo pocas horas para desarrollar este guión, de paso utilizando mi cámara del teléfono. Quiero que tengan un placentero momento del día en el que estén y Sánchez fuera.